Bueno, vamos a dar comienzo entonces. ¿Qué tal? Bienvenidos. Nuevamente tenemos el gusto de ustedes estas reuniones gratuitas de acceso libre para toda la comunidad MikroTik de Latinoamérica, inspirados por MikroTik México, que hace su esfuerzo para llevar a todos los extremos el conocimiento que desarrollamos en Optimix para las certificaciones oficiales MikroTik. Vamos a abordar hoy el tema de controles de ancho de banda comerciales. Este webinar también es la invitación al entrenamiento que vamos a desarrollar dentro de 2 semanas a partir del lunes 17 de febrero en San Juan Bautista, Tuxtepec, en Oaxaca, en México. Así que bueno, esperamos poder contar con la presencia de los colegas para una serie de entrenamientos brutal, el avanzado de calidad de servicio y el avanzado de ruteo. Un poco calidad de servicio es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Así que esa semana, la semana del lunes 17, esperamos poder contar con todos los colegas mexicanos que puedan aprovechar desarrollar en una misma semana 3 certificaciones oficiales. Entonces vamos a dar comienzo a este webinar, controles de ancho de banda comerciales en MikroTik. Una pequeña presentación. Optimix Networks es un equipo de consultores radicados en distintos lugares de Latinoamérica que proveen estrategias de networking, ¿sí? Entonces siempre la idea es guiar redes proveedoras de Internet en fibra óptica GPON, en inalámbricos, capacitar al personal técnico y ser un aliado para el crecimiento de estas redes. Entonces siempre el objetivo es tener un contacto constante con redes reales, con casos de uso. No somos una empresa específicamente de entrenamientos, sino que sabemos que el complemento de un entrenamiento es la práctica, es el mundo real y viceversa. Si no tenemos claridad conceptual, no podemos hacer construcciones de alto nivel y por eso es esta combinación que Optimix para toda la comunidad de consultores en redes en Latinoamérica. Objetivos de esta exposición. Vamos a analizar comercialmente qué criterios utilizar para evaluar el ancho de banda que tenemos que invertir en nuestros usuarios. Acá tenemos un primer concepto, ¿sí? Lo que es el análisis comercial de brindar ancho de banda. No solamente lo que es la algoritmia y la gestión de los recursos en MikroTik, sino también cómo plantear el tema del control de ancho de banda. Presentar los recursos disponibles en MikroTik para evaluar el ancho de banda consumido y disponible y presentar los controles de ancho de banda comerciales y sus características. Como les decía, vamos a estar constantemente atentos al WhatsApp para cualquier consulta que se pueda ir planteando. Estamos atentos a la retroalimentación que nos puedan regalar y a cualquier consulta, ¿ok? O si llegan a tener algún inconveniente durante este webinar. Entonces acá tenemos el grupo WhatsApp, el código QR para que puedan incorporarse. Cuando termine este webinar yo les voy a enviar el PDF en el grupo WhatsApp con esta presentación para que lo puedan leer tranquilos, ¿sí? Va a estar en la página de optimixnetworks.com, pero también se los voy a enviar por WhatsApp. Empezamos entonces. Restringir no es priorizar. Cuando se plantea el tema de vender Internet, obviamente tenemos muchas patas para apoyar en el tema de vender Internet. Uno es el control ancho de banda, pero otro también es la autenticación de usuarios. ¿Qué método vamos a utilizar para restringir que un usuario navegue o no? Recuerden que el concepto de empezar regalándolo el Internet, ¿sí? Es un problema gravísimo en largo plazo porque es muy difícil de revertir luego. Entonces, es muy conveniente tener en claro que el bloqueo del ancho de banda para aquellos usuarios que no pagan es algo vital y muy saludable para mantener la relación a futuro. Por eso, obviamente, tenemos que iniciar los desarrollos con calidad, ¿sí? Pero en ese proceso muchas veces se plantea, che, Jorge, ¿cuánto ancho de banda tengo que contar? A 10 usuarios, a 15 usuarios, a 50 usuarios. Obviamente eso va a depender de los planes, pero depende también de un concepto que se llama la sobreventa del servicio. Entonces nosotros vamos a contratar un determinado ancho de banda, pero no vamos a vender servicios dedicados, vamos a sobrevender el servicio. Y por eso surge la diferencia entre controlar el ancho de banda y priorizarlo.
Cuando nosotros decimos priorizar ancho de banda, estamos hablando de servicios, estamos hablando de la telefonía, estamos hablando de una cámara, pero cuando decimos restringir, típicamente metemos todo el tráfico de los usuarios en una misma bolsa, todos los servicios en una misma bolsa. Y ahí lo que vamos a decir es, este usuario tiene 2 megas, o 3 megas, o 5 megas. ¿Cómo los usa? ¿Para qué? No me importa. Entonces, cuando hablamos de restringir, que es el tema comercial de vender Internet, hablamos de colas simples, simple queues. Y cuando hablamos de priorizar, hablamos de árboles de colas, de las queue-tree. Entonces, obviamente, en este webinar nosotros vamos a enfocarnos en lo que es el control para restringir lo que son las colas simples. Entonces, restringir. Restringir implica contabilizar la tasa de bits por segundo de paquetes que cumplen un determinado criterio. O sea, no todos los bits por segundo, sino un determinado criterio. En base a un umbral, que vamos a definir como el máximo de bits por segundo, para que el router se encargue de dropear, o sea, descartar aquellos paquetes que harían que si retransmitiésemos ese tráfico, ese umbral fuese sobrepasado. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear ese concepto, que es... Me está entrando una consulta. ¿Se pueden tener colas simples y árboles de colas al mismo tiempo? Sí, se puede, sin duda. No es lo recomendable, porque produce confusión respecto de en qué punto de la algoritmia del router intercepta el tráfico y en qué punto de la algoritmia del router el árbol de cola intercepta el tráfico. Y a veces perdemos control de cuál de las dos algoritmias es la que está realizando la acción sobre el tráfico. Entonces, en general, muy bien esta pregunta y lo aclaramos siempre, un router que hace restricción no va a encargarse de la priorización. ¿Sí? Esos dos roles los vamos a separar en hardware distinto. Seguimos entonces. Decimos que restringir es contabilizar la tasa de bits por segundo en base a un umbral, un máximo, para que todo aquello que supere ese umbral se dropee. Entonces ahí tenemos un primer concepto que es dropear. ¿Sí? El control de ancho de banda siempre se hace descartando el tráfico que intenta superar la tasa de bits por segundo que hemos... ¿Okay? Estamos facturando lo que vendemos. ¿Sí? Entonces, tasa de bits por segundo son los megabits por segundo del plan. ¿Sí? Uno dice, tengo un plan por segundo, de 2 megabits por segundo, de 5 megabits por segundo. No confundamos con los planes de datos de los celulares, ¿no? Que dicen 2 gigabytes. Esto es cantidad de bytes descargados, no es velocidad. ¿Qué es el umbral? Bueno, la velocidad máxima, la promesa. ¿Sí? Y el criterio del tráfico puede ser un usuario o un servicio. Siempre que restringamos un usuario, vamos a estar restringiendo una dirección IP, ¿sí? La IP del usuario. Entonces, típicamente vamos a tener un equipo cliente, un SXT, en el techo de la casa de nuestro usuario. La IP que tome ese equipo cliente va a ser la IP que vamos a restringir. Ahora, también podríamos definir como criterio un servicio, como por ejemplo, todo lo que sea UDP puerto 5060, que sería el servicio telefónico de la registración telefónica, o UDP del 10.000 al 20.000, que suele ser la telefonía. Bueno, eso va a estar asociado al tema de priorización y no lo vamos a hablar en este webinar. ¿Sí? El objetivo de este webinar entonces es control ancho de banda comercial, restricción, usuarios. Entonces el criterio va a ser la dirección IP del usuario. Vamos a ver después que también podemos usar como criterio de control de ancho de banda una interfaz, por ejemplo, que implicaría un control de ancho de banda en capa 2. Y vamos a hacer algunas advertencias sobre ese recurso. Vamos a ver que la restricción de ancho de banda por interfaz tiene muy bajo rendimiento. Entonces, en general, la vamos a desalentar. Como contrapartida a la restricción tenemos la priorización. Cuando priorizamos decimos, en base a un conjunto de bits que entran al router, analizar primero si los que cumplen con un determinado criterio superan un cierto umbral. Luego los otros y luego los otros. La priorización típicamente implica analizar un gran conjunto de criterios
como por ejemplo telefonía, video, descarga de archivos, Dropbox. Dejamos el Dropbox para el final siempre. Entonces ahí estamos diferenciando servicios, no usuarios, no clientes. El criterio no es la IP del usuario, sino es el servicio que estamos brindando. Entonces, finalmente la alternativa es restringir o priorizar. Dado que la restricción es por usuario, el criterio tradicional es la IP de ese usuario y se implementa por colas simples, simple queues. Dado que la priorización es por servicio, el criterio tradicional es una marca de paquete que se define en el firewall mangle y se implementa por árboles de colas. Vamos a ver un poquito un router para que esto no quede tan en el aire. Si voy al menú QoS, ¿sí? Acá tengo colas simples. Estas son las colas que instancia un router de servicio en producción que está trabajando en este momento para brindar control de ancho de banda por usuario. Cada una de estas IPs es la IP de un usuario. Si en cambio vamos al Q3, acá es donde podemos definir los árboles de colas. Tendríamos que crear un... Esperen que estoy en un router... Perdón, me conecté con uno de los sistemas de monitoreo que no tiene privilegios. Así que me voy a conectar con otro. Acá estamos. Q3, más. ¿Sí? Acá yo puedo crear un árbol de colas. Fíjense que el criterio es packet mark. ¿Sí? Acá yo no puedo poner la IP de un usuario. Esto que estamos viendo acá es una marca de paquetes que se implementa en IP Firewall Mangle. Entonces, si yo quiero definir una priorización de un servicio, tengo que usar mark packet. Tengo que usar el Firewall Mangle. ¿Ok? Nosotros no vamos a usar Firewall Mangle, no vamos a controlar servicios. Lo que vamos a hacer es usuarios. Entonces, no vamos a utilizar los Q3, vamos a ir directamente a los Simple Queues y acá vamos a poner la IP del usuario que queramos restringir. Porque obviamente vamos a ver cómo este recurso, que es las colas simples, puede instanciarse a través de otros recursos como son los métodos de autenticación de usuarios. ¿Sí? Yo con los métodos de autenticación de usuarios puedo disparar de forma diferida el nacimiento de colas simples. Los métodos de autenticación de usuarios de MikroTik nos permiten encender colas simples sin tener que crearlas manualmente. Recuerden que estoy atento a las consultas. Seguimos entonces. Restringir también se le llama encolar. Cuando yo implemento una cola de velocidad, un control de ancho de banda, una queue, estoy restringiendo. Entonces, cuando el análisis es comercial, el control de ancho de banda necesario y a distribuir se analiza sobre un parámetro típicamente llamado tasa de agregación o de sobreventa. Esta tasa define cuánto se puede sobrevender una promesa de ancho de banda. Una agregación de 4 megas en 14, ¿sí? La tasa de agregación ahí sería 14, quiere decir que si yo contrato 4 megas, le puedo vender 4 megas a 14 usuarios. O decir, pará, Jorge, si vos compras 1 kilo de pan, no le puedes dar 1 kilo de pan a 14 usuarios. Ok, es verdad, pero porque el kilo de pan se lo comen. Acá la idea sería que el kilo de pan se lo presto un ratito a un usuario, un ratito a otro, un ratito a otro, un ratito a otro, un ratito a otro. ¿Sí? El usuario no se va a comer el ancho de banda, lo va a usar un ratito. Entonces yo les doy a los usuarios el kilo de pan durante un ratito a cada uno. Y todos que obviamente con 1 kilo de pan no aplicaría, entonces podemos decir, bueno, les presto una bicicleta, ¿ok? Entonces le presto la bicicleta un ratito a otro, un ratito a otro. Durante ese tiempo la persona alquiló su bicicleta. ¿Sí? Ese mismo es el concepto del ancho de banda. Llegó una pregunta, un segundito. Si se puede usar estos dos servicios, entonces en un equipo CCR, ¿puedo tener los dos tipos de colas? Sí, sí. Ya te contesté esa pregunta. El mismo colega vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Se pueden usar árboles y colas simples? ¿Sí?
Y lo que yo te propongo, te sugiero, es que no lo hagas, ¿ok? Pero se puede. A ver, siempre recuerdo una anécdota de un colega que me preguntaba qué router utilizar para interconectar un conjunto de farmacias por VPNs. Entonces yo le dije un 3011 por cada farmacia. Entonces él me decía, está bien, pero el 3011 tiene capacidad para 100 megabits y cada farmacia va a estar moviendo 20 megas a lo sumo. ¿Por qué un 3011? Porque no conviene que trabajemos incómodos. ¿Sí? No se acostumbren a trabajar incómodos. Entonces el control restringir se hace con colas simples. Para priorizar se hace por árboles de colas. Y eso conviene siempre implementarlo en routers distintos. No mezclemos las funciones. Similar es el balanceo de carga con el control ancho de banda. Podemos hacer control ancho de banda en el mismo router en el que hacemos balanceo de carga si tenemos 3 proveedores de internet. Pero es bueno que el router de servicio sea el que hace el control ancho de banda y el router de borde es el que hace el balanceo. ¿Está mal unirlos? No, no está mal. Pero lo recomendable es separar esos roles para que el balanceo se haga bien y el control ancho de banda también. ¿Sí? Acá no es una verdad absoluta, ¿sí? Pero es una recomendación nada más. Entonces, segundo párrafo de la restricción. Esta tasa de agregación o de sobreventa define cuánto se puede sobrevender una promesa de ancho de banda. Una agregación de 14 contratados se le brinda ese servicio a 14 usuarios. Una tasa de agregación de 1 quiere decir que si yo contrato 4 megas, le brindo un servicio de 4 megas a un solo usuario. ¿Sí? Entonces yo esa bicicleta que yo le presto, se la presto a un solo usuario. Eso es un servicio dedicado. Entonces, cuando la temática de control, llegaron un par de consultas, ahora las abordo. Cuando la temática de control habla de priorización, no se está en presencia de un análisis comercial, sino en el de proteger un tráfico que provee un servicio, como es la telefonía, con ánimo de que no sea desplazado o aplastado por otro servicio, como es la navegación web o la transferencia de archivos. Entonces, eso es priorización, proteger un servicio. Cuando hablemos de restricción, vamos a hablar de un tema comercial. Entonces, priorizar típicamente servicios, árboles de colas, mangle, controlar, restringir, colas simples, negocio, ¿sí? Vender internet. A ver, acá tengo más preguntas. ¿Cómo puedo saber o existe una regla para saber cuántos usuarios puedo sobresuscribir? ¿Cómo puedo sacar el cálculo? Bueno, este concepto sobreventa es un concepto subjetivo. ¿Sí? Yo puedo contratar 10 megabits y venderle un plan de 1 mega a 10 usuarios. En ese caso estoy haciendo una venta de servicios dedicados. ¿Sí? No hay sobreventa. O esos 10 megas les puedo vender planes de 1 mega a 100 usuarios. Ahí estoy haciendo una sobreventa de 1 en 10. Digamos que hoy yo estoy viendo como estándar una sobreventa de 1 en 6. ¿Sí? 1 en 6 suelen ser buenos servicios. Eso quiere decir que si yo contrato 100 megabits y vendo planes de 5 megas, a ver, hagamos unos números. Contrato 100 megabits. Contrato 100 megabits. Y tengo planes de 5 megas. Entonces, si tengo planes de 5 megas, con esos 100 megabits voy a poder dar 20 usuarios. ¿Sí? Si yo le vendo planes de 5 megas a 20 usuarios, estoy vendiendo un servicio dedicado, uno en uno. Porque contraté 100, vendo planes de 5 megas y se lo vendo a 20 usuarios. Ahora, si yo vendo este servicio a 40 usuarios, entonces estoy haciendo una sobreventa de 1 en 2. ¿Sí? Estoy sobrevendiendo 2 veces. Tengo una tasa de sobreventa de 2. En mi experiencia actual se están viendo buenos resultados con tasas de sobreventa de 1 en 6. ¿Por qué es importante sobrevender? ¿Sí? Porque en definitiva uno dice, bueno, Jorge, pero al final sos un mentiroso porque contratás 10 megas y estás vendiendo más de 10 megas. Bueno, hacemos eso porque no queremos cobrarle tan caro a nuestros clientes. Queremos que el servicio
llegue a mucha gente, no solamente a la gente que tiene mucha plata, que tiene mucho dinero, ¿sí? Queremos universalizar. Y para eso sabemos que cuando doña Rosa acceda a un periódico, a un diario, ¿sí? Y esté leyendo la noticia, en ese momento, mientras está leyendo una noticia y no está consumiendo ancho de banda, don Pedro pueda consumir el ancho de banda que doña Rosa no está usando. Por eso es la sobreventa. ¿Sí? Una sobreventa de 1 en 6 o 1 en 5 es una buena tasa de sobreventa. Hay quienes venden 1 en 10, hay quienes venden 1 en 3. Bueno, depende de cada posibilidad y de cuánto uno quiera exprimir el ancho de banda disponible. El equilibrio lo escribe cada uno. Excelente, gracias por el dato. Si en algún momento llegan a escuchar mal o ven algún entrecorte, me pueden poner por WhatsApp, podés repetir lo último y yo lo repito. ¿Sí? Interesante una pregunta que me hacen acá. Dice, ¿priorizar significa darle a una IP el ancho de banda cuando lo solicite y detiene las demás IPs? ¿Y detiene las demás IPs? Lo que pasa es que cuando vos usás la palabra priorizar, no necesariamente el criterio de la priorización va a ser una dirección IP. ¿Sí? Priorizar implica que vos tenés dos tráficos. ¿Sí? Dos tráficos. Y están los dos tráficos consumiéndose. Supongamos una cámara IP y una conversación telefónica. ¿Sí? Cuando los dos tráficos dejan de producirse, hay ancho de banda ocioso. Entonces aparece, me conecto a la cámara IP, consumo cámara IP, hablo por teléfono, consumo ancho de banda de telefonía. El problema es cuando se producen los dos tráficos, ¿sí? Telefonía y acceso a una cámara IP. Supongamos que no hay ancho de banda para las dos cosas. No hay. ¿Sí? La telefonía consume 1 mega y la cámara IP consume 1 mega. Y yo tengo 1 mega. ¿Cuál de los dos tráficos es el que se desarrolla primero? Eso es priorizar. Corresponde a otro tópico, que es priorización de tráfico. Y no digo que no sea interesante, pero no es el objetivo de este webinar. Entonces, como en los entrenamientos, ¿sí? Cuando empezamos a entender nos emocionamos, nos gusta y queremos más. Pero el tiempo es limitado. Entonces, en otra oportunidad podemos hablar de priorización. O de hecho, en San Juan Bautista de Tuxtepec, dentro de 2 semanas vamos a ver el entrenamiento avanzado de calidad de servicio, donde se ve priorización. Casi es el foco de ese entrenamiento. Ahora vamos a seguir con restricción. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta charla es abordar el control de ancho de banda comercial para vender Internet. ¿Sí? Así que muchas gracias por las consultas. Priorizar, sí, perfecto. Calidad de servicio con ancho de banda comerciales. No vamos a hablar de calidad de servicio. ¿Sí? Vamos a hablar de restricción. No hablamos de priorizar, hablamos de controlar para objetivos comerciales. ¿Estamos? Entonces, seguimos. Sobrevender sin saturar. Acá viene un poco la pregunta que me hicieron recién, ¿hasta cuánto puedo sobrevender? Fíjense esta curva de ejemplo. Esta es una curva de graficación de ancho de banda de un router. Esta la capturé ayer. Fíjense que desde las 2 de la mañana hasta las 10 de la mañana hay un valle. Eso quiere decir que cuando la gente se va a dormir, el consumo en la red disminuye. Y cuando la gente se despierta a las 10, 12 de la mañana, del mediodía, o cuando empiezan a conectarse, el consumo empieza a crecer. Fíjense que a las 3 de la tarde tenemos un nuevo pico y luego a las 18 vuelve a bajar y luego a las 20 vuelve a subir.
Cuando nosotros tenemos una gráfica de este tipo, decimos el nivel de sobreventa que estoy realizando es adecuado, ¿sí? Estoy brindando un buen servicio. Si en cambio mi gráfica fuese totalmente recta, ¿sí?, querría decir que el ancho de banda que le estoy brindando a mis usuarios está siendo restringido. Entonces, eso implica que está existiendo saturación y eso implica que la calidad del servicio que le doy a mis usuarios es mala, ¿sí? He tratado de buscar una gráfica con saturación, pero afortunadamente todas mis redes tienen buenos anchos de banda, las tasas de sobreventa no son excesivas, entonces no conseguí una gráfica con saturación para mostrarles. Pero la idea es que si la curva, en vez de tener ese valle, ¿sí?, es recta, entonces vamos a estar en presencia de una sobreventa abusiva, por ende vamos a estar en presencia de una mala calidad en el servicio de nuestros usuarios. ¿Estamos? Seguimos. Entonces, restringir con colas simples, simple queues. Las colas simples, las simple queues, son la forma en la cual vamos a implementar el control ancho de banda. Lo tenemos en el menú Queues, como acabamos de ver, ahí apretando más y definiendo la IP del usuario. Le decimos qué velocidad de subida tiene el usuario, por ejemplo 2 megas. Acá podemos poner el valor que queramos, ¿sí? Puedo poner 800K, por ejemplo, si quiero. Y de bajada puedo poner 1350K. Y de esa forma vamos a implementar el control ancho de banda. Las colas simples en MikroTik se analizan en orden descendente. Eso quiere decir que este ancho de banda va a ser analizado antes que este, y va a ser analizado antes que este. Esta cola ya no está operativa. Y va a ser analizado antes que este, y así sucesivamente. Entonces, de esa forma, logramos un control ancho de banda secuencial, ¿sí? Primero se analiza un usuario, después otro, después otro, después otro. Esto nos permitiría, por ejemplo, implementar, fíjense los segmentos, ¿no? 172.29.11, 172.29.14. Si yo definiera una cola simple que restringiera el segmento 172.29.00/16 y le dijera que tiene 100 megas de subida y 100 megas de bajada, esta cola, que se ubica al final de todo, sería la última en analizar el tráfico, ¿sí? Es la cola 326. Todos aquellos usuarios que no estén mencionados en las colas superiores van a ser analizados por esta última cola. Y esa es la explicación de por qué la algoritmia de colas simples de MikroTik analiza el tráfico en orden descendente, ¿sí? Primero se analizan las colas superiores y después las últimas. Esto a mí me permite, por ejemplo, hacer que un usuario tenga más prioridad que otro usuario. La IP de aquel usuario que yo ponga arriba de todo va a acceder al tráfico antes que la IP de los usuarios que yo ponga más abajo. Si yo tengo un servicio sobrevendido, porque tengo, no sé, 10 megas contratados en una zona alejada de las ciudades, entonces me cuesta conseguir ancho de banda, logro conseguir solamente 10 megas si quiero vender ese servicio, posiblemente el usuario que más pague, yo voy a poner su cola simple arriba de todo. Acceda al tráfico antes que los demás usuarios. Y de esa forma puedo gestionar una priorización de usuarios directamente en las simple queues, ¿sí? Esta es una priorización muy eficaz para ordenar la jerarquía de mis clientes, ¿sí? La IP del cliente que esté más arriba va a tener más prioridad, va a lograr disfrutar más su servicio contratado que los usuarios que estén más abajo. Ahí está en línea con la pregunta que me hacía Ceballos. Dice, por favor, ¿podrías ilustrarnos sobre calidad de servicio en ancho de banda comerciales? Bueno, acá yo puedo hacer una calidad de servicio de los usuarios que más pagan respecto de los usuarios que menos pagan. ¿Cómo? Ordenando las colas, ¿sí? Yo las colas, fíjense, las puedo arrastrar
y les cambio la ubicación. En este caso, este es un router en producción con mucho ancho de banda. No quiero correr el riesgo de que alguna cola genere restricciones integrales, entonces por eso la cola está deshabilitada, ¿no? Pero fíjense cómo la puedo arrastrar y reubicar. Otra consulta. Estoy muy contento de las consultas que me están haciendo. Me están haciendo muchas preguntas. Está muy bueno, veo que están muy atentos. ¿Y si se necesita que todos los usuarios se evalúen de la misma forma? Bueno, en principio para eso tenemos que usar árboles de colas. Los árboles de colas acceden al tráfico simultáneamente. Yo puedo definir parámetros de priorización con el campo de prioridad, pero la algoritmia de colas en árbol accede al tráfico simultáneamente, no secuencialmente. ¿Cuál es el problema que tienen los árboles de colas? Nosotros acá estamos viendo en esta pantalla, ¿sí?, en mi router, que estoy en presencia de un router CCR 1036. El CCR 1036 es un router que tiene 36 núcleos. Cuando vos haces un árbol de colas, el árbol es analizado por un solo núcleo. Los árboles no se reparten entre núcleos. Entonces, si vos definís un árbol de colas para priorizar el tráfico de un router, estás desperdiciando 35 núcleos. Bueno, vas a hacer un árbol para el upload y un árbol para el download. Y vas a estar desperdiciando 34 CPUs, 34 procesadores. Bueno, en realidad es un procesador con 36 núcleos. Estás desperdiciando 34 núcleos. Y esa es una de las razones principales por las cuales las colas simples son tan valiosas. En MikroTik, la algoritmia del kernel en los procesadores multinúcleos CCR reparte las colas simples entre todas las CPUs. Entonces, si yo ahora hago un análisis de consumo de ancho de banda en el Tool Profile y veo los CPUs, vamos a ver que todos tienen un poquito de carga, ¿sí? Si yo quiero ordenar por consumo de CPU, vamos a ver que no hay ningún CPU que esté al 99%. Se reparten entre todos. Alguno va a estar un poquito más exigido porque posiblemente tenga alguna tarea adicional, pero no hay ninguno prendido fuego. Entonces, en definitivo uno dice, ¿qué me conviene? Hacer árboles. Alguien me dice que está teniendo problemas para escuchar. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto, gracias Rubén. Si yo uso árboles, voy a tener una algoritmia que evalúa todos los tráficos de forma equitativa, pero de bajo rendimiento. La experiencia muestra que las colas simples finalmente brindan un mejor rendimiento. Entonces, en los procesadores multinúcleo, muchas gracias, los que confirman que se escucha bien, en los procesadores multinúcleo siempre es recomendable usar colas simples. Perfecto. Parámetros de la ventana de la Simple Queues. Download, average rate, ancho de banda promedio del usuario. No, parámetros de la ventana, no de la configuración. Resulta que esta ventana que estamos acá, ¿ven?, la ventana de las colas, nos muestra el estado actual del control de ancho de banda. Vemos las colas que fueron encendidas por el DHCP, este es un router que entrega DHCP. Vemos las colas que fueron encendidas por el PPPoE, este también es un router que entrega PPPoE. Este es un router que no entrega hotspot nada más, pero hace DHCP y PPPoE. Entonces vemos el consumo de ancho de banda, ¿de qué forma? En el color de la cola. ¿Sí? Con el color estamos viendo cuál es el usuario que está saturando su ancho de banda, que está intentando consumir más de lo que paga, y cuáles están bien, los que están en bien. Los que están en amarillo son los que se están acercando a sus umbrales, y los que están en rojo son los que están saturando su ancho de banda. Pero fíjense esta columna Total Downloaded Bytes.
Esta es una columna muy interesante, ¿saben para qué? Este cuando te llama un usuario y te dice, no, yo no tuve servicio, me anduvo re mal, no me pude conectar. Vos vas al router, vas al Total Download Bytes y vas a ver cuánto es el total descargado por ese usuario. Fíjense, este usuario descargó en el uptime que tiene este router, que es 1 día y 3 horas, en 1 día y 3 horas descargó 20 gigabits. Total Download Bytes. Si dividimos por 8, tenemos que este usuario descargó 8 por 3, 24, más o menos 2 gigabytes y medio descargó en un día. ¿Sí? Entonces, esta columna me permite tener esa información de cuánto descargó el usuario. Entonces vos le decís, mira, si ahora no estás consumiendo, no me digas que no descargaste, porque en un solo día descargaste 2 gigas y medio, ¿sí? 2 gigabytes. Entonces es muy útil. También podemos, haciendo botón derecho y show columns, ver otras columnas, como por ejemplo Download Average Rate. Este es el consumo que está ejecutándose en este momento. También puedo ordenar por esta columna y automáticamente tengo a mis usuarios más consumidores. Los que están arriba son los más consumidores. Fíjense qué poderoso que es el sistema de colas simples. Me permite ver cuánto descargaron porque contabiliza. El único problema es que ese parámetro no se puede extraer, ¿sí? Y cuando se reinicia el router se pierde. Pero podés ver acá el ancho de banda promedio que está descargando este usuario en este momento. Obviamente los más consumidores están en rojo, los menos consumidores empiezan en verde y así sucesivamente. Esto está bueno cuando llama el usuario, por ejemplo, nos llama este usuario y nos dice, doña Rosa llama y dice, el servicio me anda horrible, me anda muy mal. Entonces nosotros nos conectamos, vemos la IP de doña Rosa, vemos que tiene la IP 199, vemos que está saturando su ancho de banda, entonces le podemos decir, doña Rosa, el problema es que usted tiene la cola roja y por eso está saturando su ancho de banda, ¿sí? ¿No será que usted le compartió la clave a algún vecino? Claro, está consumiendo su ancho de banda. Le anda lento porque alguien se lo está consumiendo en su casa. ¿Okay? Obviamente no conviene decirle que tiene la cola roja, pero es opcional. Así que serían gigabytes o megabytes, ¿no? Luis, tengo entendido que son bits, ¿ok? Si lo chequeas en la wiki y me desasnás, posiblemente en este momento me haya confundido. Entonces, seguimos. Podemos ordenar por una columna específica. Entonces, analizan el tráfico en orden descendente. Decimos características de las simple queues, ¿no? Analizan el tráfico en orden descendente, por lo que las colas superiores actúan antes que las inferiores. Permiten la definición de ráfagas para brindar más ancho de banda a los clientes más beneficiosos para el negocio. En otra oportunidad vamos a hablar de ráfagas. Recuerden, esto es específico de un universo de temas asociados al control ancho de banda que se ven en el avanzado de calidad de servicio que vamos a desarrollar en 2 semanas en San Juan Bautista de Tuxtepec, que es el MTCTE, ¿sí? El avanzado de calidad de servicio. MTC, Traffic Control Engineer. Este es el entrenamiento, uno de los entrenamientos avanzados que vamos a hacer dentro de 2 semanas. Acá tenemos las simple queues. Tenemos otro parámetro interesante dentro de lo que es la simple queues, que es el total, el parámetro total. Acá nosotros podemos especificar, cuando creamos una simple queue, podemos especificar la velocidad de subida más bajada. ¿Sí? Si acá ponemos 10 megas, el usuario es libre de usar 2 de subida y 8 de bajada, o 7 y 3, o 1 y 9.
Entonces, en ese caso, no voy a especificar el control en la pestaña General. ¿Sí? Similarmente a la típica pregunta, Jorge, ¿puedo usar Simple Queues y árboles en el mismo router? Muchas veces se plantea la pregunta de, Jorge, ¿puedo usar Max Limit y además Total? ¿Sí? Bueno, la idea es que no mezclemos ambas cosas. ¿Sí? O usamos Total o usamos Max Limit. Así como nosotros tenemos acá en las colas simples la posibilidad de observar la evolución de mi red y el estado de consumo de ancho de banda de mis usuarios. Vamos a sacar mi cámara, así ven bien la pantalla. ¿Sí? Este es un router interesante porque es un router que está con 2% de CPU. Tiene en este momento navegando 419 usuarios. Y en este momento está consumiendo un total de 140 megas. Entonces acá tenemos un monitoreo del estado de la red. En algunas operaciones de infraestructura, quizás, puede surgir la necesidad de evaluar si no hay algún usuario que no esté siendo restringido por nuestras colas de velocidad. Un segundito que entró una consulta. En las colas simples también se podría implementar el ancho de banda permitido en algunos horarios específicos. Sí, muy buena observación. Me olvidé de comentarlo. Gracias, Jorge. Tocayo. Acá podemos especificar el horario en el que actúa esta cola. ¿Sí? Fuera de este horario, esta cola no va a actuar, y entonces se va a poner en rojo. Y dentro del horario vamos a tener esa restricción. Tengo un caso de uso de esto. De conocer una de las redes que muchas veces se consume todo el ancho de banda, entonces fuera del horario laboral le permito tener todo el ancho de banda que quiera. A ver. Acá. ¿Ven? Fuera del horario, o sea, esta cola de velocidad, este mega de subida y 5 de bajada, solamente actúa desde las 9:30 hasta las 4:30. Si este empleado entra a la empresa más temprano, no tiene restricción. Tiene ancho de banda ilimitado. Si este usuario se queda después de hora en la empresa, tampoco tiene restricción. ¿Sí? Porque no molesta a nadie. Si él se quiere quedar después de hora a estudiar o a escuchar música o lo que sea, puede quedarse y va a tener ancho de banda liberado. Así que muy bien, colega, la consulta. Entonces les decía, el torch, claro, vos haces un control ancho de banda, pones colas simples, le pones una cola simple a cada usuario. Y suponete que te olvidaste de algún usuario. Hay un usuario que no lo estás restringiendo. Y el ancho de banda te funciona mal. Claro, porque no lo tenés en la lista de colas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ir al menú Tools, submenú Torch, vas a especificar la interfaz en la cual está conectado el usuario, que suele ser el Bridge LAN, y vas a analizar, mediante el Torch, el consumo de todos los usuarios. Como el criterio que estás usando es la IP origen, que es la IP del usuario, te ordena por los usuarios que están navegando en este momento, que dice que son aproximadamente 280. Si yo ordeno por TXRate, automáticamente me fabrica un ranking del consumo de ancho de banda por usuario. Y acá estoy haciendo un monitoreo, no una restricción. El Torch monitorea, no restringe. Observa nada más. Entonces, si hay algún usuario que no tiene restricción, supongamos que mi plan más costoso es un plan de 10 megas. Yo tengo como plan máximo 10 megabits. Y aparece en el Torch una IP de alguien que está consumiendo 15 megabits. Muy probablemente ese usuario me haya olvidado de ponerle cola de velocidad. No le puse cola de ancho de banda. 100 Q. El Torch me permite detectar esas fallas. Si aparece un usuario con 15 megas, ese es el problema. Obviamente, en operaciones de mediana y gran escala,
la auditoría de clientes es una pieza fundamental, porque yo no puedo estar todo el día persiguiendo a ver quién me está robando servicio. Y para eso surgen herramientas como el eWISP de MikroTik México. ¿Sí? El eWISP de MikroTik México es el sistema de gestión que a través del API escribe en los routers MikroTik y crea las colas de velocidad, como en este caso. Este router que estamos viendo acá, a través de el API de MikroTik, vamos a los logs, si podemos ver, user system. Bueno, es el sistema de gestión que ingresa al router y configura las colas de velocidad. De esa forma, en este caso por DHCP, tenemos la definición de cada LIS estático del DHCP. Ah, perdón, no están viendo la pantalla. De cada LIS estático, ahí están viendo los LIS estáticos, cada LIS estático, esto fue creado por un sistema de gestión que escribe en el API de MikroTik y de esa forma instancia la cola de velocidad para cada usuario. Muy bien, José, el gerente comercial, siempre atento, que nos comparte el link al eWISP, ¿sí? El sistema de gestión de MikroTik México que puede crear las colas de velocidad de forma automática en los routers de servicio. Edgar, ahora sí ves mi pantalla, ¿no? Confírmame, Edgar, que estás viendo la pantalla. Bueno, efectivamente estamos viendo la pantalla. Si viene una pregunta, alguien está escribiendo, ya avanzo. Entonces el Torch es una herramienta muy interesante y muy poderosa para, excelente, y poderosa para hacer análisis de la situación actual de la red en materia de ancho de banda. Siguiente. Graphing, otra herramienta. Pregunta. ¿Es recomendable usar simple queues con parents o es mejor dejarlas sin hacerlas como un árbol? Bueno, el problema es que cuando usas parents, estás creando un árbol. Entonces, la madre de las colas va a ser analizada por un solo núcleo. Entonces, deterioras el rendimiento de tu algoritmo de control de ancho de banda. Si usas una PC, bueno, la parent daría buen resultado porque las PCs tienen pocos núcleos y la forma de distribuir los procesos es distinta. Entonces, si tu router de bordo es una PC, usar parent está bien, va a dar resultado. Si usas routers como el 4011, que no son CCR, también el procesamiento es distribuido. Si usas CCR, no. Cada parent va a usar un núcleo. Entonces, el concepto está bien, pero estamos frente a una decisión de compromiso. ¿Sí? Está bien, la algoritmo es más correcta, pero el rendimiento de procesamiento es mejor. La experiencia muestra que aprovechar los procesadores multinúcleo es lo más valioso. Perdón, ¿se puede usar max limit y ráfagas? Me supongo que sí, pero es recomendable. Sí. Las ráfagas las puedes usar siempre. ¿Sí? Max limit y ráfagas está bien. Max limit es el ancho de banda y las ráfagas es el plus que le vas a dar a aquellos que no hayan estado consumiendo ancho de banda. ¿Se puede tener en el Torch el nombre del sitio al que los usuarios están accediendo? Es decir, en lugar de la IP de destino. No que yo sepa. ¿Sí? No digo que no se pueda. Digo que nunca lo vi. Estamos, entonces, seguimos. Vamos a ver la pantalla. La graficación. Esta es una herramienta muy poderosa, siempre la mencionamos en los entrenamientos, para tener un registro histórico del consumo. Entonces, Tools, Graphing. Si yo enciendo la graficación, por ejemplo, de las interfaces,
empiezo a tener un registro histórico de el consumo de ese router. En este caso vamos a buscar, a ver, otro router. Gráficos. Fíjense, se grafica CPU, memoria disco, las colas y las interfaces. Este router evidentemente no está graficando interfaces, así que vamos a buscar otro. Por ejemplo, este. Acá tenemos interfaces one. Fíjense qué fácil y qué rápido tenemos la graficación de una interfaz como ser la one de este router. Tenemos estadísticas, el último día, la última semana, el último mes y el último año. Cuanto más ruidosa es la curva o más altos y bajos tiene, quiere decir que menos saturación estamos produciendo en los usuarios, que mejor es el servicio de nuestros usuarios. ¿Sí? Pueda consumir su ancho de banda. ¿Por qué a veces no respeta el limitante de una interfaz Ethernet 4, por ejemplo, aunque tenga los chequeos de IP firewall en el bridge? Porque el mundo es real. A ver, la algoritmia de control de ancho de banda, que son las colas, la algoritmia se llama las PSQ, no, PSQ no. La algoritmia Token Bucket, la algoritmia de MikroTik se llama Token Bucket. Es un tipo de algoritmia que está enfocado en el rendimiento, no en que el control sea infalible y perfecto. ¿Sí? O sea que es un algoritmo de control de ancho de banda que cuando el segundo supera un determinado umbral, el router dropea el tráfico. Pero a veces hay un poquito de tráfico que se escapa. De hecho, en el avanzado de calidad de servicio vemos los distintos algoritmos de control de ancho de banda que siguen distintos procedimientos de cálculo de ese bits por segundo que comentábamos. En esos casos logramos ser más estrictos en el control de ancho de banda para que ningún usuario consuma más de lo que debería. Cuando hacemos control de ancho de banda directamente en los bridges, control de ancho de banda por interfaces, no mediante IPs, esa perfección en el control de ancho de banda es aún peor. ¿Sí? Le cuesta mucho al router hacer control de ancho de banda en interfaces. Cuando un router no tiene mucho procesador, esas imperfecciones se notan más. ¿Sí? Entonces, por eso es que a veces, en especial cuando haces controles en bridges, vas a ver que el usuario consume más de lo que vos querrías que consumiera. Es, por eso decía, es un mundo real. Forma parte de las imperfecciones de la operatoria del router y no tanto de que vos hayas hecho algo mal. ¿Sí? En SimpleQueue, ¿para qué se puede usar la opción de marcado de paquetes en la pestaña Advanced? Para hacer control ancho de banda de aquel tráfico que tenga además una marca de paquete. Esta es una pregunta en el WhatsApp. Vamos a ver acá en la pantalla. El colega consulta sobre esto. Acá vamos a queues más. Y fíjense que en la pestaña Advanced tenemos un campo que se llama Packet Mark. Yo podría decir, por ejemplo, que solamente le quiero restringir el ancho de banda a un usuario que está accediendo a Internet, pero no que se quiera conectar a una cámara IP. Claro, porque la cámara IP es un tráfico interno, es una IP interna. No quiero restringir el ancho de banda cuando quiera acceder a una cámara IP. Quiero restringir el ancho de banda solamente cuando quiera acceder a Internet. Entonces, posiblemente, no me alcanza con el criterio de la IP de mi usuario, sino que además quiera especificar todo lo que sea Internet. Esta cola, en esta condición, no va a restringir el ancho de banda que tenga como destino IPs internas dentro de la red.
Entonces, de esa forma estoy haciendo una restricción comercialmente inteligente. ¿Sí? Esa es la razón por la que a veces podemos querer combinar los dos criterios. No solamente la IP del usuario, sino también una marca de paquete. ¿Vamos? ¿Se pueden hacer restricciones de ancho de banda por VLAN? Sí, absolutamente. Las simple queues generadas por estoy leyendo otras consultas que me están haciendo en el WhatsApp, ¿sí? Me preguntan, las simple queues generadas por PPPoE con colas de interfaz. Epa, colas de interfaz. Ah, está bien. Según lo que dices tú, no serían tan eficientes. No, porque en realidad, fíjate que cuando haces el control por interfaz, ya estás operando en un encapsulamiento preconstruido en el router. El router ya tiene predefinido el encapsulamiento de forma lógica, ¿sí? No está extrayendo el tráfico de una interfaz física, se lo está extrayendo a una interfaz lógica que él mismo creó. Entonces el rendimiento es muy superior al control ancho de banda por interfaz. De todas formas, el control de ancho de banda, a ver, la gestión de tráfico por PPPoE siempre tiene la contra del encapsulamiento, o sea que ya tenemos doble causa de cómo se perjudica el rendimiento cuando usamos PPPoE. El encapsulamiento es una causa del empeoramiento del rendimiento y el control ancho de banda es otra. Así que siempre que podamos evitar PPPoE va a ser conveniente. Obviamente PPPoE es un protocolo muy poderoso, muy valioso, muy útil. Entonces no vamos a hablar mal de él, pero vamos a entender que siempre implica un costo adicional en consumo de CPU. Otra consulta en el WhatsApp. Dicen, el problema es que si saturo en todos los dispositivos con limitante por IP, mi servicio final termina siendo de 12 megas y no de 10 como lo puse en la VLAN. Ah, bueno, recordemos, las imperfecciones en el control ancho de banda pueden producirse. Seguimos. Y ya vamos llegando al final del webinar. Todo lo que implica el detalle del control de ancho de banda, en la gestión de los buffers, en los algoritmos de control ancho de banda, todo lo que implica profundizar el control ancho de banda, es lo que nosotros abordamos en el avanzado de calidad de servicio, el entrenamiento que vamos a hacer en 2 semanas en San Juan Bautista de Tuxtepec. Acá lo que estamos planteando es qué herramientas conviene usar para cada situación. No vamos a profundizar en todo el universo de variables que posee cada herramienta, ¿sí? Porque eso requiere otro tiempo de abordaje, ¿sí? Que acá está más limitado. Entonces, entendamos que no vamos a detenernos en cada parámetro, sino vamos a entender qué cosas sirven para cada función en materia de si es control ancho de banda comercial o si es priorización de servicios, ¿sí? Y lo que estamos abordando hoy es control ancho de banda comercial. Entonces, van surgiendo algunas preguntas sobre el tamaño de los buffers, el bucket size y cosas así. Eso habla del hilado fino de los parámetros de cada cola. No vamos a llegar a verlos. Entonces, Bandwidth Test nos permite hacer pruebas de estrés para control ancho de banda. El control en capa 2, lo que ya estuvieron comentando, además de en las colas simples especificar la IP, podríamos especificar directamente la interfaz, ¿sí? Recuerden que para que esto funcione, tenemos que ir al menú Bridge y en el botón Settings, activar la opción Use IP Firewall, ¿sí? Me hacen otra pregunta sobre el campo Priority. El campo Priority en Simple Queues tiene baja eficacia, porque la Priority tiene fundamentalmente capacidad de actuar cuando hay jerarquías con árboles, ¿sí? Cuando hay parent queues. Cuando hacemos colas simples convencionales, la Priority
tiene una capacidad de acción reducida. Entonces la eficacia de la priorización con priority en simple queues es baja, ¿sí? Siempre que queramos usar priority, tenemos que usar árboles. Sigo atendiendo el ping-pong de preguntas que me llegan por WhatsApp, por eso hago todas estas salvedades. Acá es donde activamos el Use IP Firewall para que las colas simples puedan controlar ancho de banda de interfaces. Y por último, un pequeño comentario sobre autenticación de usuarios. Todo esto que estuvimos viendo habla de control ancho de banda, de colas simples. Ahora, ¿eso implicaría que cada usuario que yo tenga tengo que crear una cola simple? No. MikroTik nos permite que los distintos métodos de autenticación de usuarios enciendan colas simples, como estábamos viendo recién. Acá estamos viendo que en nuestro router tenemos un montón de colas simples que fueron creadas por el DHCP. Tenemos otras colas simples que fueron creadas por el PPPoE. A su vez, también nos permite que cuando un usuario se autentique, instancie una cola simple de forma dinámica y automática. O sea que las colas simples no solamente son poderosas porque pueden distribuirse entre núcleos y porque pueden graficarse, sino porque también las podemos usar sin tener que configurarlas. El mero hecho de que utilizar un método de autenticación en MikroTik nos permite que nazcan colas simples automáticamente. Vamos a ver cuáles son los métodos de autenticación. Edgar, tenés que habilitar en Bridge el Use IP Firewall para que las colas simples puedan controlar ancho de banda en interfaces, ¿sí? El control ancho de banda por interfaces requiere activar el Use IP Firewall en los bridges. Tenemos tres métodos de autenticación de usuarios. El portal cautivo, que es el hotspot, el tunelizado, que es el PPPoE, y la asignación por DHCP. Cuando yo utilizo el hotspot, me aparece una página de logueo donde tengo que poner mi usuario y mi clave, ¿sí? En ese método de autenticación, MikroTik nos permite implementar control ancho de banda para que distintos usuarios tengan distinto ancho de banda. Las ventajas que tiene el hotspot que nos permite autenticar con una vista publicitaria del proveedor. Me aparece una página y eso estéticamente es lindo y yo puedo saber quién es el que me está dando este servicio. Por ejemplo, un político en una plaza. Me aparece un portal. Por ejemplo, en un aeropuerto o un restaurante en un aeropuerto. La contra es que requiere el logueo manual. Yo tengo que abrir la página, ver la web y autenticarme. El tunelizado por PPPoE me permite también autenticar, ¿sí? Nos permite autenticar al usuario, asignar una IP, o sea que el PPPoE también me permite entregarle, requiere que ya tenga una IP previamente. La contra que tiene el PPPoE como método de autenticación es que encapsula deteriorando el rendimiento, ¿sí? Repito, no vamos a profundizar en todo el detalle de estos métodos de autenticación de usuarios. Esto se ve en el avanzado de User Manager. La asignación de DHCP nos permite automáticamente, como estaba mostrando, sin encapsulamiento, logrando el máximo rendimiento. Pero la contra es que no posee seguridad. Por defecto, si yo me conecto a una red que tiene DHCP y pido IP, no hay usuario y clave para autenticarse. Y por ende, también en la asignación por DHCP nos expone a que se inyecte en la red un DHCP intruso, un DHCP espurio, un DHCP no legal, ¿sí? Que nos interfiera a la red, que nos la contamine. Esa es la debilidad que tiene el DHCP. Entonces, estos tres métodos de autenticación nos pueden servir para autenticar a nuestros usuarios, para asignarles o bloquearles la navegación y para definirles el ancho de banda que van a tener. En el hotspot, los user profiles me permiten definir la velocidad acá en el campo rate limit. Los profiles también me permiten definir el rate limit. Y en el DHCP server, cuando creo un list estático, también tengo un campo rate limit. ¿Sí? Entonces los distintos métodos de autenticación me permiten colas simples de forma automática.
Todos los métodos de autenticación de usuarios pueden interactuar con la algoritmia de Simple Queues de MikroTik. Así, todos los métodos pueden encender colas simples que activan el sistema de control de ancho de banda automáticamente. Así logramos adecuar nuestras necesidades haciendo siempre uso de colas simples que nos permiten capitalizar los procesadores multinúcleo de los routers SR. Las colas simples nos permiten monitorear el consumo de un usuario en tiempo real, simplemente observando su color. Nos permiten jerarquizar el estado de consumo de un cliente, poniendo la cola más arriba o más abajo en el universo de usuarios. Sumado a su ventaja de lograr máxima eficiencia en los routers multinúcleo en los CCR, se transforman en la técnica ideal para el control de ancho de banda comercial, con sobreventa de un ISP. Entonces, hemos llegado al final de este webinar. Espero que se haya logrado el objetivo, que, como les decía, no es profundizar en todo el universo de parámetros y variables, sino entender a nivel global lo que es la sobreventa, lo que es el control ancho de banda comercial y las ventajas que tienen las colas simples, que muchas veces son menospreciadas frente a los árboles de cola que tienen una presencia como más jerárquica, ¿no? Las colas simples, a pesar de generar un control más rudimentario, porque típicamente es un control por usuario, entendemos que tienen la ventaja de poder aprovechar al máximo los geniales procesadores multinúcleo de los routers SR. Hemos llegado al final. Estoy ahora atento a ver si hay alguna consulta extra. En breves instantes voy a saludarlos y vamos a dar por terminado el webinar. ¿Estará disponible este webinar para verlo en video? Correcto, sí. Este webinar va a estar disponible en el canal de YouTube de MikroTik México, así que ahí van a poder ver este webinar en los próximos días. Esto va a demorar un poquito, pero va a estar disponible. Recuerden que en instantes les voy a enviar el PDF con este paper. Si quieren también pueden darse de alta en el sitio de optimixnetworks.com. Ahí tienen exámenes de entrenamiento, que son los exámenes de preentrenamiento. Esos están libres para que cualquiera los pueda completar y desafiarse a ver cuál es el nivel de conocimiento en redes que tienen. También hay otros apuntes. Y obviamente en el canal de MikroTik México en YouTube. ¿Cuándo vienen a Guatemala a dar capacitaciones? Bueno, ahí te pido que le insistas a José, que está en este grupo, para que ponga en marcha la próxima fecha. Pero si Dios quiere, creo que estaba programado algo para marzo. Sí, creo que para marzo. Pero desconozco, ¿sí? José, ahí acá les voy a José. Ahí les acabo de marcar quién es José, ¿sí? Que les acabo de compartir el canal de YouTube. Como siempre digo, José está en todo, así que cuenten con él. ¿Cuándo voy a estar en Chile? Bueno, si Dios quiere, también en marzo hay planes para Chile, así que probablemente estemos por allá. Mayo. Guatemala para mayo, perfecto. Bueno, no habiendo más dudas, nuevamente muchas gracias. Es un gustazo contar con la presencia de todos ustedes. Hemos llenado nuevamente la sala. Al momento tenemos ni más ni menos que 82 asistentes reales de 200 inscriptos, así que lamentamos como siempre a aquellos que no hayan podido participar por saturación de la sala. Y bueno, esperamos verlos en próximas ediciones. ¿Sí? Recuerden que todos estos webinars se van reeditando y los vamos mejorando y vamos aprendiendo más y vamos detectando cómo explicar mejor las cosas y qué necesidades tienen ustedes. Así que estoy siempre atento a cualquier crítica, a cualquier consejo. La página de entrenamiento es www.optimixnetworks.com, que de hecho es la que figura en el apunte, ¿sí? optimixnetworks.com.
Bueno, estamos en contacto. Muchas gracias.